Buenas tardes, mi nombre es Juana Valentina Espina Restrepo, estudiante de primer semestre de medicina y les vengo a hablar sobre adenomegalia y esplenomegalia. Pero para entender esto, primero debemos hablar un poquito del sistema inmunológico, que es aquel sistema que nos defiende contra agentes potencialmente nocivos, entre ellos son los órganos y mucosas linfoides que nos van a defender. Tenemos un sistema innato que no es específico, está siempre, como lo son los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, natural killer y células dendríticas. Y tenemos la respuesta adaptativa, que se da después de pasar por una respuesta innata. Esta es específica y están los linfocitos B y T. Los T se van a dividir en T helper y T citotóxicos. Los T citotóxicos van a tener en su membrana CD8 y los T helper van a tener CD4. Los T helper ayudan a que el linfocito B entre en mitosis cuando tiene un contacto con el agente nocivo. Esto se da luego de que ese linfocito B muestre ese antígeno por el complejo de histocompatibilidad 2, se lo va a mostrar al T helper. Cuando ya lo reconoce, va a soltar unas enzimas llamadas citoquinas que lo va a inducir a que entre en mitosis en el folículo linfoide, y esto me va a permitir que el folículo linfoide cambie de primario a secundario. Entonces sí, va a volver el primario a secundario. Bueno, aquí explico lo de que el linfocito B va a mostrar el antígeno por el complejo de histocompatibilidad 2. T helper lo va a reconocer, luego va a lanzar sus citoquinas y este va a inducir a que se entre en mitosis. Cuando entra en contacto, hace pues lo de mitosis de que es un centroblastos, centrocitos, inmunoblastos, y ya ese inmunoblasto decide si quiere hacer linfocitos B de memoria o plasmocitos. Si hace plasmocitos, los plasmocitos se van a terminar de madurar, más que todo en médula ósea. El folículo linfoide es un cúmulo de linfocitos B. Tiene células reticulares, fibras reticulares, macrófagos y células dendríticas foliculares. Esas células dendríticas foliculares son especiales porque no me van a presentar por el complejo de histocompatibilidad, sino que le va a mostrar al linfocito B en crecimiento el complejo antígeno-anticuerpo desde como sus brazos, se podría decir. Hay un folículo linfoide primario y secundario. El primario es cuando empieza su mitosis, el centroblasto va a ir activando, formando un centro germinal, y ya cuando se va dando todo ese proceso se va a decir que es un linfocito B secundario. Bueno, este es el primario, lleno de linfocitos B, como vemos tiene un centro germinal, células reticulares, macrófagos y células dendríticas. Y aquí el folículo linfoide secundario, como vemos aquí, el T helper estimuló al linfocito B con sus citoquinas, entra en mitosis y va a empezar a hacer centroblastos, centrocitos, inmunoblastos, y ya decide pues si hacer linfocitos B de memoria o plasmablastos. Esta capa que se ve acá es una capa manto de linfocitos B inactivos. A esta parte donde están los centroblastos se le va a llamar zona basal oscura, donde están los centrocitos zona basal clara, y donde están los inmunoblastos se llama zona apical clara. Entonces esto nos va a explicar mucho cuando vamos a hablar de que los ganglios se nos crecieron, porque va a haber una mitosis de estas en los folículos linfoides, en los órganos linfáticos, uno como por ejemplo el ganglio, que va a empezar a crecer esos folículos y por eso van a ver. Y también se puede explicar aquí lo del linfoma, que es un cáncer en los folículos linfoides, y lo que pasa es que va a haber una reproducción acelerada, una mitosis acelerada de estos centroblastos. Bueno, los órganos primarios son linfoides primarios, se van a formar desde lo que es desde el original hasta el nativo. Estos son el timo y la médula ósea. Y los órganos linfoides secundarios son aquellos que forman de nativos a efectores, que son como por ejemplo MAL, tejido asociado a la mucosa, ganglios linfáticos y vasos. MAL se divide en GAL y BALT, GAL es de mucosas asociadas a lo gástrico y BALT asociado a la mucosa
mucosa de los pulmones y el vaso. Bueno, en los órganos linfáticos se van a encontrar esos folículos linfoides de los cuales estaba hablando, que es cuando el linfocito B va a empezar, ayudado por el T-helper, va a empezar a entrar esa mitosis y va a formar plasmocitos y linfocitos de memoria. Cabe recordar que cuando nos da una infección, después de que, por ejemplo, nos coja un linfocito B folicular que está actuando en uno de esos órganos linfáticos secundarios, nos va a generar un linfocito B, un plasmocito B de memoria y nos va a generar un plasmocito, nos genera un plasmocito con inmunoglobulina M y un linfocito B de memoria. Bueno, aquí hablamos del ganglio linfático, es un órgano encargado de filtrar la linfa que llega pues, de nuestro organismo los ganglios están ubicados en la mitad de las vías linfáticas. ¿Para qué? Para filtrar todos aquellos antígenos que nos traen y que cuando esa linfa entra a los vasos sanguíneos ya esté de una manera pura, que no nos contamine la sangre. En su estroma hay una cápsula, una trabécula y unos vasos sinusoides. Y en su parénquima tiene una corteza donde se encuentran los linfocitos B, una paracorteza donde se encuentran los linfocitos T y una médula donde se van a encontrar como hilos de linfocitos. Aquí lo podemos ver, una cápsula, unas trabéculas que son adentramientos de tejidos conectivos, folículos linfoides, una aferente por donde entra la linfa, un vaso eferente por donde van a entrar, y estas arterias y venas que es por donde va a entrar esa sangre para filtrarle sus antígenos. Es un epitelio cúbico estratificado. Adenomegalia, ahora entramos en contexto, se define así el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. Esto puede darse por infecciones o por células tumorales. Aquí se puede ver, son los más palpables porque tenemos ganglios linfáticos interiores y estos son como los exteriores, entonces se puede dar un crecimiento en estas zonas o en la parte de atrás, y esto se da porque aquí, que ya lo habíamos explicado, del folículo linfoide secundario, como tenemos, nos entra una infección por ejemplo en la mano, entonces vamos y nos los va a filtrar estos ganglios linfáticos. Entonces aquí van a haber linfocitos B que van a reaccionar con lo del antígeno, entonces van a ir a buscar a un linfocito T helper para que los ayude a activarse, y esto se va a dar en los folículos linfoides, que precisamente los ganglios tienen muchos de ellos. Se va a dar esa producción de mitosis y se va a dar ese crecimiento del ganglio linfático, a lo que denominamos adenomegalia. Y esto mismo explica lo del linfoma, pero hace una mitosis descontrolada, los centroblastos y los centrocitos. Ahora vamos a hablar del vaso. El vaso es una estructura encargada de filtrar sangre y eritrocitos envejecidos. También remueve bacterias y células sanguíneas cubiertas por anticuerpos. ¿Por qué? Porque ya enseguida viendo la estructura del vaso vamos a ver. Tienen una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja está compuesta de eritrocitos y la pulpa blanca va a estar compuesta de leucocitos. Entre esas dos zonas, entre esa pulpa blanca y la pulpa roja va a haber la zona marginal. Y lo que hablábamos anteriormente lo explica la irrigación del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cómo es? Entra una arteria esplénica. Entra la arteria esplénica, aquí se divide en arteria trabecular, luego aquí se va a denominar arteria central de la pulpa blanca, luego va a caer y se va a denominar estas de aquí, se llaman arterias radiales foliculares. Entonces esas foliculares tienen también, o puede caer en esos sinusoides o caer en un fondo ciego. Ese fondo ciego que va a estar es la zona marginal. Entonces ahí van a ver linfocitos B2 de zona marginal. Entonces a todas las bacterias que hayan ahí las van a atacar con su inmunoglobulina M. Además hay macrófagos que van a actuar. Aquí están también, estas son la arteria peniciliada, va a tener un fondo ciego que es por donde mayor irrigación se da, y unos sinusoides esplénicos. Va a pasar lo mismo, la sangre que cae por aquí, si está contaminada, los macrófagos y las células dendríticas se las van a fagocitar.
Y igual con las que ya están en senescencia, que no puedan pasar por esos sinusoides, se van a quedar atrapadas y el macrófago lo va a llegar a fagocitar. Entonces, la esplenomegalia se va a dar por 3 razones. Una es la funcionalidad aumentada, o sea que tenemos muchos eritrocitos en senescencia o tenemos una anemia hemolítica, el vaso va a estar actuando y actuando, entonces se va a ver atrofiado por eso, entonces va a haber un crecimiento. Una es la congestión venosa, como vimos el vaso tiene demasiadas irrigaciones, entonces en la obstrucción de una va a seguir cumpliendo las funciones de las otras y lo que va a hacer es que se va a seguir ensanchando. Y la infiltración tumoral, ¿qué pasa? Va a tener aquí son unos folículos linfoides de linfocitos B, entonces va a pasar lo mismo que explicamos. En esos folículos va a haber un crecimiento y se van a alterar y van a ver ese crecimiento. Aquí en esas que vemos como en rayitas son vainas linfáticas donde hay mayoría de linfocitos T y eso es donde se encuentran los plasmocitos B. Bueno, muchas gracias. La bibliografía que se utilizó fue Histología de Albers y de Ross. Y algunos puntos e imágenes de la clase escrita de Embriología 2021. Muchísimas gracias.